Estamos con nuestro urbanista de cabecera, Marcos Barinas, y el tema de Domingo Sabio está en los periódicos, está en la radio, está en los digitales y está en todo. Y a uno como que le da impresión de que le vivimos dando la vuelta a las mismas cosas. Sí, y estuvo aquí antes que yo, hace muy poco tiempo, con la participación de Maconi, que es un representante importante de la comunidad de Domingo Sabio. Pero bueno, para ustedes, para cualquier periodista o profesional que tenga que ver con el urbanismo, un llamado del gobierno a un tipo de acción en Domingo Sabio no es nada innovador. Lo hemos estado escuchando por más de 20 años. Yo tengo 35 años en los medios de comunicación, sí, y desde que yo me acuerdo se está hablando de eso. Eso es así. Desde hace más de 20 años se han estado haciendo propuestas para la recuperación del río Sama. De hecho, si nos vamos bien atrás, todo el tema de Domingo Sabio y de la ribera del río Sama empieza con Trujillo. En el año 1959, Trujillo desalojó una serie de familias que las llevó a los Minas. O sea, a través de quien tuviese él en el municipio en ese momento, esas familias fueron desalojadas y enviadas a los Minas. Ahí empezó a poblarse mucho más ese barrio de los Minas. Empezó a pasar de lo rural a lo urbano. Exactamente. Y ya en los 12 años de Balaguer también se desalojaron una gran cantidad de familias de ese sector y fueron llevadas a Las Caobas y a Cristo Rey, ¿no? Todos conocemos los proyectos de Balaguer, del paternalismo de Balaguer en aquel momento, en que repartía viviendas y las entregaba no necesariamente a las comunidades. No. Muchos guardias. No, había personas, se decía que en cada proyecto habitacional de los que desarrollaba Balaguer, había una cantidad de viviendas que estaban asignadas a los personeros de su entorno. Mucho daño que hizo ese modelo de paternalismo de Balaguer en los años 70. Y después Balaguer, cuando vuelve en el 87, retoma el tema del río Sama. Y en 1987 inicia con Rafael Tomás Hernández un llamado de acción a la problemática que estaba trayendo no solamente el río Sama, sino el río Isabela. Y en esa misma fecha... Ahí es que se hace lo del hoyo Chulín, la intervención del hoyo Chulín. Exactamente. Y ya en esa misma fecha, Ciudad Alternativa ya empezaba a trabajar con las comunidades que se habían asentado allí, porque a pesar de todos estos desalojos que sistemáticamente han estado ocurriendo, nunca se ha podido detener el crecimiento de las familias que viven en riesgo en el bosque. Parte de la guerra de Ciudad Alternativa es que cuando se toma la decisión de Balaguer en los 90, que pusieron a los marinos en la entrada del barrio, lo que hacían los marinos era cobrar. Exactamente. Establecieron un peaje. Es muy típico. Va a entrar 10 blogs, son 20 pesos. Va a entrar una tabla. Así es. Y ahí vamos a recordar a Copadeva. Hubo planes del plan Sigua también, que era desde el sector de la comunidad, como también planes del sector privado, que todos ocurrieron en ese momento. Y de hecho, una cosa interesante que ocurrió ahí es que el río Isabel empezó a formar parte de las necesidades de saneamiento. Y ahí surge, por ejemplo, el Parque Mirador Norte, el Cinturón Verde, la legislación del Cinturón Verde que fue hecho en ese periodo. Yo tengo un libro muy bonito y es lo único que queda de eso. En el 1992, incluso para el 5º centenario, se desalojó gente para embellecer el río por la festividad del 5º centenario. Y después, en el 94, se crea... Creo que es uno de los programas que tiene uno de los nombres más largos que se han hecho en la República Dominicana. Balaguer, con el decreto 7694, crea el Plan de Acción y Coordinación para la Reestructuración Social, Urbana y Ecológica de los barrios marginados que rodean los ríos Osama e Isabela. Cariñosamente Resure, que fue un programa que empezó con el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos cuando era dirigido por Rafael Tomás Hernández y después lo asume Leonel Fernández en el 98. Ese era el CONAU. El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, que yo fui parte del CONAU durante un tiempo, director técnico durante una época. Y ya en el 98, con doña Mercedes Sabater de Macorrulla, se desarrolló un proyecto para la ribera del río Osama, que incluía esta zona de Domingo Sabio, donde se habló de realojar 12.000 familias. En ese momento se hablaba de realojarlas en San Luis. Realojar 12.000 familias, construir una ciudad. Construir una ciudad, se habían hecho unas planificaciones para realojar a estas personas en San Luis, ¿no? Bien lejos de la ciudad, por lo menos bien lejos en aquel momento, porque ya San Luis es parte íntegra de la ciudad, y se habló de un costo de 2.500 millones de pesos en aquel momento, sustentado por el PNUD.
¿no? O sea que la inversión estuvo, el proyecto estuvo y al final se ejecutaron muy pocas cosas. Inclusive Hipólito planteó una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares que se iba a ejecutar en 4 años y que iba a ser soportado por la banca extranjera. O sea que si ustedes se dan cuenta, todos los gobiernos han hecho un llamado hacia la recuperación del borde del río Sama y el trabajo en este sector de Domingo Sabio. En mi caso, yo no tengo más que esperar que sea cierto, ¿no? Que por ahora sí lo van a hacer, ahora sí se va a lograr así esa inversión. Pero cuando... No lo dudo, no lo dudo. Voy a decir por qué. Hay que ver el proyecto ahora en otro contexto, que no es un contexto social o un contexto de paternalismo tipo el de Balaguer, sino el hecho de que todas estas acciones se están haciendo por grandes inversiones que se han estado haciendo no solamente en la zona colonial, sino también en el área de Sanssouci, el proyecto de la Marina, Sanssouci, todo esto, que son proyectos que dependen directamente del saneamiento del río. Pero hay aspectos urbanos, humanos, sociales, claro, que necesariamente hay que buscarle la vuelta, porque desde que estábamos hablando de la parte alta de la Ciénaga de Gualey y de Guachupita, aquí rara vez se ha hecho un desalojo de esto que tenga buenos resultados. Y hay que tener claro que la propuesta que tiene el Estado, por lo menos la que está saliendo ahora en los periódicos, todavía yo no la he visto. Es la indemnización. Todavía no, es la indemnización, es que se le va a dar dinero a las familias para que se reubiquen en otro sitio. Eso, por un lado, no es descartable, el hecho de que la gente se le beneficie económicamente para que se realojen. Es peligroso porque la gente puede tomar el dinero y reubicarse un poquito más arriba del río y siguen estando en el mismo nivel de riesgo. No, y si la cantidad de dinero que te dan no te permite construir una vivienda decente. Eso es así. Por tanto, existen ahora en la legislación dominicana una serie de posibilidades que podrían facilitar este proceso beneficiando a las comunidades, que yo creo que es el primer punto. Seríamos bastante ingenuos si entendiéramos que esto se va a hacer simplemente por un proyecto social, cuando en realidad lo que se está hablando es de no hacer más viviendas, pero no sabemos qué tipo de inversión se van a hacer allí. Por tanto, si se logra, por ejemplo, un fideicomiso de uso de suelo comunitario, donde la gente son accionistas de lo que el gobierno va a hacer después, estos beneficios pueden ser importantes, no solamente para que las familias se realojen, sino también para que puedan seguir recibiendo beneficios en el futuro. Bueno, hay que seguir hablando de este tema, hay que comprometerte para seguir en Domingo Sabio cuando regreses, porque quisiéramos hablar de las experiencias que hemos tenido en la República Dominicana con otros desalojos. Así es. ¿Qué ha pasado? Gracias a Marco Barinas, gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana a las 7 de la mañana estamos de nuevo.